De inmediato nos vamos hasta Santa Cruz nuevamente con Jenny Bruno, pues ya la presidenta del Estado, Yanine Áñez, además de autoridades del Poder Ejecutivo, han llegado para este acto de homenaje a los caídos en Yancahuazú. Adelante. Verónica, comentarle que hasta ahora la mañana la doctora Yanine Áñez Chávez, que se va a realizar en presidente homenaje constitucional y al capitán desagravio de los general beneméritos de Yancahuazú. En su 53 aniversario está por ingresar la presidenta constitucional Yanine Áñez, acompañada de diferentes autoridades y ministerios para poder instalarse en el palco donde se va a presenciar el acto que se va a realizar en homenaje a estos beneméritos. Hoy se recuerda a los valorosos soldados bolivianos que impidieron la invasión del grupo guerrillero del Che Guevara en la denominada guerrilla de Yancahuazú, un hecho histórico. Uno de los lemas que utilizan los beneméritos es: nuestra patria tiene héroes, un soldado no muere en el frente de la batalla, muere cuando su patria lo ignora. Y así es como podemos presenciar que en minutos más van a estar dándole el pie para que pueda ingresar nuestra presidenta, acompañada de todas las autoridades que la están acompañando. El pie para que pueda ingresar nuestra presidenta, acompañada de todas las autoridades que la están acompañando. Te escucho. Se contará con la presencia de la presidenta Yanine Áñez, el ministro de Defensa Fernando López, ministro de la Presidencia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el viceministro de Estado, el comandante general de la Policía. También se va a contar con la presencia del gobernador Rubén Costas, la alcaldesa interina Angélica Sosa y la Brigada Aérea, el Colegio Militar de Aviación y otras autoridades más que van a estar acompañando en este acto. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Vemos imágenes del Cambódromo en Santa Cruz en este acto de desagravio a los beneméritos de Yancahuazú. Jenny Bruno está con el reporte y en cualquier otro momento vamos a retornar hasta este punto. Vemos a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, y a diferentes autoridades. Va a estar el ministro, ya se encuentran allá, el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia y más autoridades del Poder Ejecutivo en este importante acto que arranca a esta hora de la mañana. Así es, Ronnie, muy buenos días y justamente continuamos con este importante acto desde el Cambódromo de Santa Cruz. Se trata del acto de desagravio a los beneméritos de las guerrillas de Yancahuazú. Y a esta hora de la mañana se prosigue con la presente ceremonia con la imposición de la condecoración Mérito Militar Coronel Eduardo Baroa al estandarte de los excombatientes de Yancahuazú. Y es justamente la presidenta Yanine Áñez quien está haciendo esta importante imposición de condecoración. Ahí vemos cómo está colocando este tipo de condecoración, por supuesto, al estandarte de estos 58 excombatientes, los cuales ahora se le está realizando un acto de desagravio. Por supuesto, también habrá la imposición de condecoración de la Orden Mariscal Andrés de Santa Cruz en el grado de comendador de la orden al estandarte también de los excombatientes. También habrá la condecoración de la Orden Mariscal Andrés de Santa Cruz al estandarte del Regimiento de Infantería Selva 12, Coronel Francisco Manchego Ranger. Y recordemos un poco porque hoy día se recuerda a los valerosos soldados bolivianos que impidieron la invasión del grupo guerrillero del Che Guevara en la denominada guerrilla de Yancahuazú, un hecho totalmente histórico. Y es que el lema que usan los beneméritos es: nuestra patria tiene héroes, un soldado no muere en el frente de batalla, muere cuando su patria lo ignora. El 8 de octubre del 1967, Ernesto Che Guevara fue hecho prisionero en el último enfrentamiento armado que tuvo el guerrillero y sus hombres contra el ejército de Bolivia
Bolivia en la quebrada del Churo. Al día siguiente el Che fue ejecutado y las acciones de la guerrilla del Che se suscitaron entre marzo y octubre de ese año. Hay que destacar que los beneméritos de Llancauzú tenían entre 17 y 20 años de edad en esa época cuando enfrentaron a la guerrilla del Che. Esto es lo que se desarrolla a esta hora de la mañana en el Cambódromo de Santa Cruz. A cargo del señor Gracias y general continuamos con el acto de desagravio de los beneméritos de la guerrilla de Llancauzú, porque está presente la presidenta Yanine Áñez y en estos momentos estamos en la parte donde están haciendo las distinciones y entrega de reconocimientos a los estandartes de los guerrilleros de Llancauzú. Por supuesto que hace minutos nada más se ha entregado una importante distinción al general Gary Prado Salmón, miembro activo de la Unión de Militares de Servicio Pasivo. Y justamente en estos momentos continúan las autoridades imprimiendo estas distinciones al estandarte de los beneméritos de la guerrilla de Llancauzú. Por supuesto que está presente la presidenta Yanine Áñez, el ministro de Defensa Fernando López Julio y se encuentra presente todo el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que el 8 de octubre de 1967 Ernesto Che Guevara fue hecho prisionero en el último enfrentamiento armado que tuvo el guerrillero y sus hombres con el ejército de Bolivia. Escuchamos un poco del audio ambiente de este importante acto. al estandarte del Regimiento de Infantería 12 Manchego. Es esta forma como se está realizando la imposición de la condecoración medalla por los servicios distinguidos del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado al estandarte del Regimiento 12 Coronel Francisco Manchego Ranger, el cual está siendo impuesto o fue impuesto por el General de Ejército Sergio Carlos Orellana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército. También se prevé que en minutos nada más se haga la entrega de plaqueta de reconocimiento del Centro de Diplomado de Altos Estudios Nacionales al representante de los beneméritos de Llancauzú, al señor Teófilo Zárate, presidente de la Confederación de Excombatientes de la Guerrilla de Llancauzú. Por supuesto que ellos están presentes en este importante acto donde están recibiendo este desagravio por los años que no han sido reconocidos sus esfuerzos justamente en estos años que enfrentaron a la guerrilla de Ernesto Che Guevara. Recordemos un poco, hablemos un poco de historia, porque la guerrilla tenía por proyección continental el plan estratégico y que debía abarcar a varios países de la región. El plan consistía en situar un foco guerrillero en el sur boliviano y consistía en situar el foco guerrillero desde el sur de Bolivia, justamente desde el cual se podía irradiar hacia distintos lados y hacer una guerrilla continental o crear frentes similares al de Vietnam para generalizar la guerrilla revolucionaria. Recordemos, y hay que destacar, que el ejército guerrillero en su momento culminante estaba compuesto por 29 bolivianos, 16 cubanos, 2 peruanos y la argentino Germana Tamara Bunke, que tenía por misión realizar labores de inteligencia y espionaje, todos al mando de Ernesto Che Guevara. De esta forma es como los beneméritos están recibiendo esta plaqueta de reconocimiento del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales a cargo del señor general de división Wilson Colodro Arroyo. Justamente los vemos en pantallas, ellos son los beneméritos de esta guerrilla y que están recibiendo en este momento esta importante distinción a cargo del señor Teófilo Zárate, presidente de la Confederación de Excombatientes. También se entregará plaqueta de reconocimiento a la promoción 1979 al representante de los beneméritos de Llancauzú, al general de división, señor Gary Augusto Prado Salmón, miembro activo también de la Unión de Militares del Servicio Pasivo. Recibirá la distinción del presidente de la promoción 1979 del Colegio Militar del Ejército. Es ahí como ya ellos han recibido esta plaqueta y
continúa este acto tan importante con presencia de la presidenta Yanine Áñez y demás autoridades. Este acto de desagravio a los beneméritos de la guerrilla de Ñancahuazú. El soldado nunca muere, solo muere cuando la... Muchas gracias, Nora, por esa información en vivo desde Santa Cruz de la Sierra en el Cambódromo. Pasamos a otras informaciones o continuamos un poco más porque hay hechos importantes. Este 8 de octubre, recordado el Día de Soldados de Ñancahuazú, aquellos soldados valientes que le dieron el freno a la guerrilla comunista que ingresaba ya al país a través del liderazgo de Ernesto Che Guevara, que fue acribillado básicamente aquí en los valles de Santa Cruz de la Sierra. Nora, seguimos con más. Coméntenos qué está ocurriendo en estos momentos. Presidente de la Confederación de Excombatientes de la Guerrilla. Así es, Ronnie, y justamente como lo veíamos en sus pantallas, de esta forma, los beneméritos de la guerrilla de Ñancahuazú ya recibieron sus distinciones. Ellos están ahí formando, después de muchos años quizás ellos están recordando cómo fue, ellos están recordando esos momentos, ellos ahí están con medallas, uniformados, y vemos, por supuesto, que las canas ya han invadido su cabeza, pero sin embargo están ahí recordando su hermoso servicio que han hecho a la patria. ¿Cómo fue lo que participaron en la guerrilla de Ñancahuazú, que enfrentó, por supuesto, a los combatientes de Ernesto Che Guevara? Importante acto, importantísimo, no hay que dejarlo en el olvido, y de esta forma es como las autoridades, al mando de la presidenta Yanine Áñez, no se olvida de ellos y les entrega estas importantes distinciones. Ellos están ahí formando con sus estandartes, los cuales han recibido las importantes distinciones de la presidenta, del ministro de Defensa, del comando en jefe de las Fuerzas Armadas, y más adelante, por supuesto, tendremos las palabras de las autoridades, las cuales van a estar expresando cómo fue, o quizás recordando esos momentos en los que ellos han participado de la guerrilla de Ñancahuazú, justamente hace 53 años, en octubre del año 1967. Ahí, con estas imágenes de los beneméritos que en ese entonces tendrían entre 17 a 20 años, Ronnie. Para imponer la teoría de crear. Verónica, y escuchamos a esta hora de la mañana a Teófilo Zárate, presidente de la Confederación de Excombatientes de la Guerrilla de Ñancahuazú, que hace uso de la palabra. Escuchamos. En la Conferencia Tricontinental de La Habana, mediante la lucha armada a desarrollarse en el continente, en el fondo de este conflicto internacional se encontraba el gobierno cubano pretendiendo controlar el territorio nacional y las Fuerzas Armadas. También hubo personajes, no hace mucho, hace el año pasado, que pretendían imitar al Che, amenazando a Bolivia y a los bolivianos con crear un Vietnam moderno, lo cual no prosperó, porque para ser un combatiente tiene que tener muy bien las agallas. Los excombatientes cumplimos el mandato de la Constitución Política del Estado, prestando el servicio militar obligatorio en nuestras Fuerzas Armadas de Bolivia, desempeñando un ideario fundamental de honor y deber. Del soldado, la trayectoria y la muerte de nuestros camaradas expresa la misión sagrada que cumplen con el país, combatiendo en las líneas de fuego, salvando la nacionalidad para consolidarse en el tiempo y en el espacio, legitimando desde la propia ley como el brazo armado del Estado, donde existen episodios escritos con traición, sangre y lágrima. Quede en la memoria de cada uno de nosotros que permanecerá por siempre. Y no podemos borrar la reminiscencia de los hechos que se estampó con la sangre de jóvenes bolivianos la historia de nuestro país. Cumplimos con la Constitución y el Decreto Supremo 7961,
al ser movilizados a la zona de operaciones contra la guerrilla, no para obtener un privilegio posterior, ni siquiera para dar muestras de valor. Nosotros fuimos para cumplir sencillamente un deber y obedecer el llamamiento de la patria. Ustedes, camaradas, saben muy bien que no se trató de una victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver algunos personajes a los excombatientes. Consideramos es un criterio totalmente errado al calificar que el soldado de una unidad militar fue más que el otro, que las otras. No compartimos que unos fueron más valientes que otros. No lo compartimos la descalificación. No se puede desmerecer a los valerosos oficiales, clases, alumnos, policías, soldados y guías civiles que participaron en defensa de la dignidad de Bolivia. Además, la sangre de la República asegurada, fuerte, invencible. Esas inmensas gotas de sangre de los héroes de Ñancahuazú es el resultado de las batallas hasta perder la vida, sin acobardarnos contra el enemigo experimentado, adiestrado en la escuela guerrillera de la Sierra Maestra de Cuba. Prueba de todo esto, el ejército victorioso de Bolivia ha luchado hasta el triunfo, y esa lección del pasado, ¿podríamos dudar de nuestra victoria? ¿El invasor comunista será acaso más poderoso e invencible que nuestro ejército? ¿Quién intimida la defensa de la patria? Ofenden a los excombatientes sin conocer las consecuencias de la naturaleza en que combatimos.